Cordial saludo. Mi nombre es Natalia Castaño Miranda y estudio en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Estudio Tecnología en Desarrollo de Software en el SEAT José Acevedo y Gómez, y este video es explicativo a la tarea 5 de algoritmos y programación. Concepto de algoritmo. Un algoritmo es una serie de instrucciones o pasos que se deben seguir para obtener un resultado. Por ejemplo, los pasos que debemos seguir para realizar una suma y obtener el resultado final. También para hacer una receta y obtener el plato deseado se deben seguir unos pasos: para hacerte un maquillaje, para vestirte, para salir a tomar un bus e ir al trabajo, para realizar un trabajo en la universidad. Mejor dicho, para todo lo que hacemos debemos seguir una serie de pasos. Un algoritmo te ayuda a pasar de un estado a otro siguiendo instrucciones. Los seres humanos tenemos a la mano un gran equipo que nos permite convertir las cosas que hacemos en una secuencia de instrucciones. Este es el computador, ya que este puede procesar todas estas instrucciones en un algoritmo, aunque suele ser un poco más complejo darle estas instrucciones al computador, ya que le tengo que decir, por ejemplo, qué es el azúcar, dónde está, qué quiere decir mezclarla con harina, qué es la harina, y todos los pasos para diseñar este algoritmo. Algoritmo simple. Un algoritmo simple es aquel mediante el cual se puede resolver un problema concreto a través de una serie de pasos que solo pueden ejecutarse en orden secuencial, es decir, en el orden que se encuentran escritos, no se encuentran sometidos a condición o restricción alguna. Como ejemplo, tome la gráfica del ejercicio 2, tienda de artículos deportivos, de la tarea 2. Aquí vemos que primero nos pide un algoritmo que es tienda de artículos deportivos. Después vemos que dice definir el valor del producto. Después nos dice ingrese el valor del producto. Después ingresamos el valor del producto. Después nos pide que ingresemos el valor del descuento. Después nos arroja el valor del descuento y después nos dice que ingresemos el valor final. Después nos arroja el valor final y el valor final lo sumamos con el valor del producto, o sea, es igual al valor del producto. El valor final a pagar nos arroja el valor final a pagar y nos dice que este es el final del algoritmo. Es un algoritmo simple y sencillo. Algoritmo condicional. Las condicionales son elementos esenciales en la programación que permiten que un programa tome decisiones basadas en diferentes situaciones. En esencia, estas estructuras controlan el flujo de ejecución del programa, determinando qué instrucciones se ejecutarán en función de si una condición específica es verdadera o falsa. Por lo tanto, podemos considerar las condiciones como las reglas de un juego. Establecen criterios para tomar decisiones en función de circunstancias variables. Ejemplo de algoritmo condicional. Selección de opción en un menú. Imaginemos un programa que simula un menú de opciones para un restaurante utilizando condicionales. Podemos permitir que el usuario seleccione una opción del menú y ejecutar el código correspondiente para esta opción. Como podemos ver en la siguiente imagen, nos dice que es primero la opción, ponemos el código input, entre paréntesis siempre debemos poner entre comillas la palabra que vamos a poner, y esta sería seleccione una opción. Entre paréntesis ponemos el 1 menos 3, que son las tres opciones que hay de menú. Cerramos paréntesis, dos puntos, cerramos comilla. Tenemos que tener en cuenta que siempre debemos cerrar paréntesis, comillas y todo eso. Después vemos que ponemos la opción if, opción igual 1. Después ponemos la opción print, entre paréntesis y entre comillas, ha seleccionado la opción 1. La opción 1 es pizza. La opción 2 es hamburguesa y la opción 3 es ensalada. Así sucesivamente hacemos todo el algoritmo y abajo ponemos else, dos puntos, abajo print
entre paréntesis y entre comillas opción no válida. Ciclo for. El ciclo for es una estructura de control cíclica, también conocida como ciclo controlado por contador. Este ciclo es muy sencillo, ya que se conoce con exactitud cuántas veces se va a llevar a cabo la misma tarea. Se define una variable de control, el contador, a la que se le incrementa o decrementa de uno en uno. La acción o acciones dentro del cuerpo del ciclo se repiten hasta que la variable de control llegue al valor final determinado en el encabezado del ciclo. Ejemplo del ciclo for. En este ejemplo quise poner el ejercicio de la tarea 4 que yo escogí, que era en el Black Friday de una tienda de tecnología Byte. Va a realizar un descuento del 15% en portátiles, del 5% en cámaras y del 2% en el resto de artículos. Usted debe construir un programa que permita calcular para 25 ventas el valor del descuento, solicitando al usuario el tipo de artículo a comprar, portátil, cámara, otros solicite el valor del artículo y muestre el descuento y valor final a pagar. Al final del ciclo se debe mostrar la cantidad de artículos vendidos en la línea portátil, la cantidad de artículos vendidos en la línea de cámaras y la cantidad de artículos de otras líneas. Acá vemos que iniciamos con las variables de productos. Las variables serían portátiles vendidos, cámaras vendidas, otros vendidos. Tenemos que tener en cuenta que siempre debemos pegar las palabras con un guión bajo o pues no tener espacios. Después decimos que iniciamos las variables de descuento. El descuento del portátil sería 0,15%, pero pues en este caso solo ponemos 0,15. El descuento de cámaras es del 0,05. El descuento de otros es del 0,02. El porcentaje es igual a 0%. El número total de ventas es total ventas igual a 25. El ciclo 25 ventas. Después ponemos el ciclo for, que es venta. Después in range, entre paréntesis 1, coma total ventas más 1. 2 puntos. Abajo print, entre paréntesis F y entre comillas venta. Entre corchetes, venta, cierro corchetes, 2 puntos, cierro comillas y cierro paréntesis. Tipo de artículo input, tipo de artículo portátil, cámara y otros. Y aquí vemos el ejemplo de ciclo for. Acá podemos observar otro pedacito del ciclo for, lo que faltaba del ejercicio. Vemos que abajo nos mostramos el resumen al terminar el ciclo, que sería print, resumen de ventas, print, portátiles vendidos, print, cámaras vendidas y print, otros artículos vendidos. Tenemos que tener en cuenta que siempre tenemos que cerrar los corchetes, cerrar los paréntesis, cerrar las comillas, y porque si no nos va a arrojar los errores y no nos va a dejar crear el algoritmo. Ciclo while. Una de las estructuras de repetición empleada en la programación de algoritmos while permite al programador especificar las veces que se repita una acción, una o más sentencias de programación mientras una condición se mantenga verdadera. La forma del while es un lenguaje C es while condición, bloque de instrucciones. Mientras la condición se mantenga verdadera, el bloque de instrucciones dentro de las llaves se ejecutará X cantidad de veces. Ejemplo del ciclo while. Acá tomé como ejemplo un ejercicio de la tarea 4 que me correspondió, que era el restaurante de Doña Pancha. Vemos que acá iniciamos con el contador de clientes, registrados 0, ciclo para registrar clientes sería el ciclo while. Tenemos en cuenta que a veces tenemos que poner el true. Abajo solicitamos el valor de la cuenta, ponemos el valor de la cuenta igual a float, entre paréntesis input, ingrese el valor de la cuenta en pesos. Y así sucesivamente, como se ve en la imagen, mostramos cómo se hace este algoritmo.
Listas. Las listas son estructuras de datos que pueden almacenar cualquier otro tipo de dato, inclusive una lista para contener otra lista. Además, la cantidad de elementos de una lista se puede modificar removiendo o añadiendo elementos. Por ejemplo, las calificaciones. Vemos que las calificaciones están dentro de un corchete y es 10, 9, 8, 7, 5, 9. Los nombres son Ana, Juan, Sofía, Pablo y Tania. La mezcla sería true 10.5 ABC entre corchetes 0,1, 1. Se tiene la posibilidad de agregar elementos a una lista mediante el método append. Ejemplo de listas. Dice que en un programa que declare tres listas, lista 1, lista 2 y lista 3, de 5 enteros cada uno, pida valores para lista 1 y lista 2 y calcule lista 3 igual a lista 1 más lista 2. Primero vemos que ponemos la lista 1 igual corchetes, y no ponemos nada entre los corchetes, igual con la lista 2 y la lista 3. Ponemos el ciclo for índice in range, que es 1,6. Lista 1, append int input, introduce el elemento %d del vector 1, índice, for índice in range 1,6 y así sucesivamente. Vemos que abajo nos dice que en print la suma de los vectores es for número in listas 3 y abajo ponemos print número entre comillas end cierra comillas, y este sería el ejemplo de listas. Es un ejemplo un poco complejo. Tuplas. Las tuplas son secuencia de elementos similares a las listas. La diferencia principal es que las tuplas no pueden ser modificadas directamente. Es decir, una tupla no dispone de los métodos como append o insert, que modifican los elementos de una lista. Ejemplo, tuplas. Podemos pensar en crear tuplas tal y como lo hacíamos con listas, pero usando paréntesis en lugar de corchetes. Empty-tuple igual a paréntesis. Aquí, como nos dice en el ejemplo, en tuplas usamos paréntesis, pero no usamos corchetes. Funciones. Las funciones en cualquier lenguaje de programación son básicas para entender cómo extraer la lógica que queremos aplicar y separarla de los datos que tenemos. Las funciones en Python y en cualquier lenguaje de programación es un bloque de líneas de código o un conjunto de instrucciones cuya finalidad es realizar una tarea específica. ¿Cuáles son las funciones en Python más utilizadas? Serían listo, tuple, tuple. El ejemplo de funciones es este. Escribir una función a la que se le pase una cadena nombre y muestre por pantalla el saludo hola nombre. Vemos que primero agregamos un corchete def greet entre paréntesis el nombre y abajo entre tres comillas ponemos función que muestra un saludo por pantalla. Punto, parámetros, nombre, dos puntos, nombre del usuario. Devuélveme el saludo entre signos de admiración, hola, nombre. Y abajo cerramos las tres comillas. Ponemos el ciclo print entre paréntesis y entre comillas, hola, más el nombre, más cierra paréntesis, cierra signo de admiración y cierra comillas, return. Y abajo ponemos grind entre paréntesis y entre comillas alf grid entre paréntesis y entre comillas Python. Conclusiones. Es muy importante para un futuro programador aprender a conocer cada lenguaje de programación, conocer qué es un algoritmo, un ciclo for, un ciclo while, listas, tuplas, funciones y demás. Es importante porque siempre como programadores nos vamos a estar encontrando con estos lenguajes de programación. En este curso nos ayuda a entender la importancia de conocer los conceptos básicos de programación. A continuación, las referencias bibliográficas. Muchas gracias.